Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 2. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 12. Esta lección se titula Tomando decisiones sabias. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. Primer punto, la Biblia señala el camino correcto. Segundo punto, cuidado con los falsos maestros. Tercer punto, cómo escoger una iglesia que predica la verdad. Y cuarto punto, interpretando la Biblia. Pero antes respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿La Biblia es la única guía confiable para mi vida? ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? ¿Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. La Biblia señala el camino correcto. Y como tenemos en esta figura una mujer preguntándose ¿cuál camino? ¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿O a qué iglesia debo asistir? Y es que muchas veces hacemos estas preguntas porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Son algunas de las preguntas que nos hacemos en nuestro día a día. Por eso es muy importante discernir. Es decir, distinguir una cosa de la otra para poder tomar una buena decisión. Y en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra realmente la verdad? La palabra de Dios nos dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es que la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y es que como dice el enunciado, muchos dicen tener la verdad, pero realmente en su palabra nosotros podemos distinguir cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Y no necesitamos conocer todas las religiones o todas las sectas para saber cuál es verdadera o cuál es falsa. Eso es un trabajo demasiado grande. Es mejor conocer la palabra de Dios, la única guía para saber cuál es la verdad. Y con respecto a esto, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Y según la última parte de nuestro versículo dice que tu palabra es verdad. Y como la Biblia es la verdad, es muy importante conocerla, por eso estudiamos de ella. ¿Y qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Leamos Salmo 119:98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El estudio bíblico nos hace más sabios. Y esta sabiduría radica en que reconocemos cuáles consejos son erróneos y los desechamos y seguimos los que son correctos. También reconocemos qué enseñanzas son erróneas y nos apartan finalmente de Dios, y también los desechamos. En ese sentido, la palabra de Dios nos hace más sabios. Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y es que el estudio de la palabra de Dios nos guía y nos da entendimiento. Pero además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y en este relato vemos que es importante oír la palabra de Dios, pero hay otra cosa que también es muy importante y es hacer o cumplir la palabra de Dios. Y es que muchos solamente oyen, pero no la ponen en práctica. Y eso es un peligro, porque mira lo que dice, si tú oyes, pero no las haces, grande es su ruina. Entonces debemos tener mucho cuidado, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? Veamos esta ilustración. Tenemos la que construyó sobre la roca y la persona que construyó sobre la arena.
Vinieron lluvias, ríos y viento y destruyeron al que construyó en la arena. Las lluvias, ríos y viento tipifican los problemas y las pruebas. Y en la persona que construyó sobre la roca, es decir, la roca tipifica a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esta parábola? Aparte de que el que construyó sobre la roca no sufrió pérdida, pero el que construyó sobre la arena lo perdió todo, y no tiene que ver con el tipo de lugar donde se construye. Este versículo no tiene que ver nada con la construcción de casas, sino que tiene que ver con la confianza de las personas. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestra salvación es segura. Pero si nuestra confianza no está en Cristo, sino en nuestras fuerzas o en el hombre, entonces ahí tenemos grandes problemas. Como dice el versículo, grande será la pérdida. Y no hay pérdida más grande que la pérdida de nuestra alma, es decir, la condenación de nuestra alma. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que, hay que completar esta frase, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer un alto. Este versículo lo que está diciendo es que el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios siempre sabrá reconocer a un falso maestro. Y hoy en día existen iglesias donde estafan a las personas, les piden dinero, les piden tantas cosas y a veces nos preguntamos, ¿cómo se dejan engañar? ¿Y por qué están ahí donde hay un falso maestro, donde hay una falsa enseñanza? Y es que la verdad es porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Prefieren estar en un lugar donde les hablen de la emoción en vez de la santidad. Quieren estar en un lugar donde no hablen de pecado, sino de prosperidad. Sin embargo, nunca buscan una iglesia que les hable de la realidad y de la condición del hombre, y sin Cristo están condenados, porque una iglesia verdadera les hablará de vivir en santidad. Y es que no es suficiente solo con tener conocimientos bíblicos, hay que estar dispuestos a obedecer lo que Dios manda. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imagina un espejo y una persona va a verse al espejo. Este espejo es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a ver? Pues verá que no le gusta, porque no nos gusta reconocer que somos pecadores. Entonces, como no le gusta lo que dice la palabra de Dios, que una persona sin Cristo está condenada y que necesitamos de Jesucristo y necesitamos vivir una vida de santidad, como no le gusta, entonces esta persona se va. Quiere olvidarse de lo que vio. Eso es lo que nos dice este versículo. A una persona que no quiere acercarse al espejo de la palabra de Dios para que sus acciones no sean reconocidas como malas. Y se olvida, es decir, no quiere saber nada de Dios. Es por eso que la gente se aparta de Dios, porque no quieren que le digan cuál es la consecuencia de su pecado. Esto nos lleva al segundo punto, cuidado con los falsos maestros. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia? No, la popularidad no tiene que ver nada. Y no importa a quién tengamos enfrente, un predicador famoso, reconocido, debemos seguir el siguiente ejemplo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes son estos? Los de la iglesia de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es que a los cristianos de la iglesia de Berea no les importaba que fuera Pablo el que estuviera predicando. Ellos escuchaban la prédica y luego iban a sus casas y constataban con las escrituras si lo que les habían enseñado estaba correcto. Y esa actitud es la que debemos de tener. Si nuestro pastor u otra persona
que escuchamos nos habla de la palabra de Dios, verifiquemos en la palabra de Dios si lo que realmente nos está diciendo está conforme a ella. Y si no, desechémosle, es un falso maestro. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos enseña Mateo? Debemos cuidarnos de estas personas. ¿Y cómo reconocemos a estos falsos maestros? Es que muchos de ellos traen nuevas revelaciones, es decir, agregan a lo que está en la Biblia. El Señor me dijo, eso es típico de un falso maestro. Y hay muchas sectas en la actualidad que tienen esta connotación de una nueva revelación. También hacen otras interpretaciones de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. La palabra del Señor se interpreta a sí misma y de esto vamos a hablar más adelante. Así que te animo a que continúes viendo la lección. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros según Mateo capítulo 7 versículos 16 y 17? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Y vamos a reconocerles por sus frutos. ¿Qué son estos de sus frutos? Es su estilo de vida, su carácter, cómo son sus enseñanzas y qué resultados están produciendo. ¿Y qué son los resultados? La evangelización, la santificación. Esos son los frutos que debemos ver en todo maestro. Y si no hay ninguno de estos elementos, entonces es probable que estemos frente a un falso maestro y debemos tener mucho cuidado. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 insta vamos a descubrir a qué nos anima. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo nos anima aquí a usar bien la palabra de verdad. Y esta palabrita, usar bien, viene de la palabra griego orsotomeo, que es una palabra médica, que está describiendo al trabajo de un médico, y no un médico cualquiera, a un médico cirujano. Y esto significa trazar, es decir, hacer un corte derecho. Y también significa exponer, es decir, dividir correctamente. Y es que cuando nos dice que usemos bien la palabra de verdad, significa que debemos interpretar bien la palabra de Dios y exponerla con claridad y con mucho cuidado, con cuidado de no confundir a otros, con cuidado de no confundirnos tampoco nosotros mismos con doctrinas humanas. Es muy delicado, tan delicado como un cirujano. Y debemos tener cuidado de no torcer la Biblia o usarla para nuestros fines o para manipular a la gente. Es un trabajo de cirujano y no debemos exponernos a cualquier cirujano. Expongámonos a uno que conoce bien la palabra de Dios y expone bien y traza bien la palabra de Dios. ¿Hay predicadores que usan mal la palabra? Sí, los hay. ¿Cómo lo hacen? Bueno, enseñan tradiciones humanas por encima de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si el bautismo salva o no salva, sabemos en la lección Discipulado Nueva Vida en Cristo número 1 que el bautismo no salva. Predican experiencias en lugar de la Biblia, son muy emocionales. Una predicación verdadera es una predicación que solamente usa la palabra de Dios. A veces se usan las experiencias como ejemplo, pero esto no lo es todo. No predican el evangelio ni la santificación, y esto es de verdad mucho cuidado. Y es que Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de la salvación. Y de esto vamos a estudiar la siguiente lección, cómo evangelizar, y les pido que no se lo pierdan, por favor. Y el otro fin, la santificación, que vivamos en santidad todos los días. Y otra característica es que su predicación está centrada en un solo tema, sea la sanidad, la prosperidad, las lenguas, la profecía, etc. No está mal, pero eso no lo es todo. El todo es el evangelismo y la santificación.
Ahora vamos al tercer punto. ¿Cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Y ahora veremos una lista para identificar qué iglesia es donde se predica la verdad. Los mensajes exponen la Biblia de forma ordenada y clara. Si es que sí lo hacen, es una iglesia donde se predica la verdad. Los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu. Si es que sí lo hacen, está muy bien. Ojo, hombres y mujeres también. Pero debemos tener cuidado con los títulos. Por ejemplo, pastora. Este título no está en la Biblia. No existe la pastora. Apóstol o apóstola. Tampoco, ya no existen los apóstoles. El último apóstol fue Pablo. Él mismo lo dijo, yo como un abortivo, es decir, el último apóstol de Jesucristo. Ya no hay otro más. Profeta o profetisa. Ya no existen los profetas. La palabra de Dios dice que Dios, habiéndose revelado de muchas formas por medio de sus profetas, hoy se ha revelado por medio de Jesucristo y ya no hay más revelación. Ya no necesitamos profetas. Ya Jesucristo es la revelación cúspide de todo. Seguimos con la lista. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismos. No, hay que pensar la palabra de Dios. No debemos aceptar todo lo que nos dicen al pie de la letra. Debemos ser como los cristianos de la iglesia de Berea. ¿Existe la manipulación? No debe existir la manipulación. ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros? Sí, deben hacerlo. ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? Claro que sí. Hemos dicho, evangelismo y santificación es lo principal. ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? Si es que sí lo hacen, gloria a Dios, es una buena iglesia. ¿En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran? Claro que sí, quien debe ser exaltado es Cristo, no el hombre. ¿Los mensajes edifican más que regañan? Claro que sí. El mensaje debe ser un mensaje de consolación, no de juicio y castigo. Aunque existe la disciplina dentro de la iglesia, pero esta disciplina es para nuestro fortalecimiento espiritual y no para humillación. ¿Enfatizan la gracia por encima de las reglas? Claro que sí. Ahora vamos al cuarto punto, interpretando la Biblia. Algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que en la Biblia. A veces, estas tradiciones vienen a distorsionar la enseñanza bíblica. Y por ese motivo vamos a ver ahora principios de interpretación bíblica para evitar la confusión, para que no nos engañen y también para que nosotros no engañemos a otros. Veamos el primer principio. Hay que leer la Biblia con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin prejuicios o ideas preconcebidas. Esto es muy importante. La palabra de Dios no es un medio de manipulación. Tampoco es un medio para justificar mi mal actuar. No usemos la Biblia para nuestros propios fines, solamente para estudiar, para conocer la voluntad de Dios para mi vida. Veamos ahora el segundo principio. Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. Y esto es muy importante. Tomar un texto aislado lleva a errores de interpretación. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y este versículo, si lo interpretamos fuera de su contexto, dice que una mujer no puede servir de maestra en la iglesia y que también debe estar siempre en silencio. Pero veamos el contexto. Ya hemos analizado los versículos 9 al 10 en una lección anterior donde habla acerca de la vestimenta de la mujer. Bueno, y del hombre también, 4 principios muy importantes. Y el versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Este versículo creo que complica un poco más porque también sigue diciendo que la mujer debe estar en silencio y sujeción. Estos versículos causan un poco de malestar a algunas mujeres en la actualidad. Pero veamos más acerca del contexto, ya no solamente el contexto del texto, sino vamos a ver el contexto histórico. Y es que las mujeres judías no podían estudiar o aprender, ni opinar, ni leer la ley.
las mujeres estaban prohibidas de ello. Muchas de ellas solamente se quedaban en sus casas para alistar a los niños para que vayan a la sinagoga, para cuidar al esposo y velar por la casa. La mujer debería cuidar que su esposo tenga todo lo necesario para que él vaya tranquilo a estudiar a la sinagoga. Y cuando las mujeres iban a la sinagoga con sus esposos, ellas estaban en una habitación aparte, como si fuera un gallinero para ellas. Uno podría pensar qué difícil situación para las mujeres judías, pero las mujeres judías no la estaban pasando tan mal. La pasaban peor las mujeres griegas. Y es que el contexto histórico de las mujeres griegas era que ellas se consideraban respetables cuando vivían encerradas para sus maridos. Las mujeres estaban en una habitación a la espera que su marido las visitara cuando quisiera. Y solamente eran, por así decirlo, una máquina para tener hijos, un instrumento. Es en este contexto que Pablo dice, ahora que sí, la mujer que aprenda y que aprenda en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque venimos de un contexto donde la mujer no se dedicaba a aprender. No era parte del sistema de instrucción bíblico o de otro tipo de instrucción. Pero Pablo dice, sí, que aprendan, pero que estén en silencio, es decir, que no enseñen todavía, porque no son unas doctas en la ley o en la palabra de Dios. Necesitan aprender. Y esto no solamente es para mujeres, sino también es para varones. Quiere decir que si hay alguien que no es experto en la interpretación, en el entendimiento de la palabra de Dios, que no enseñe, que aprenda en silencio, que aprenda con humildad, que no ponga sus ideas, que escuche primero la palabra de Dios. Y como hemos visto en una lección anterior, en el contexto histórico se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso y Corinto habían templos paganos donde se adoraba el sexo. Y es que en estos templos y en las calles habían prostitutas, y la forma de vestir de estas prostitutas no era decorosa con pudor y modestia, como Pablo le está diciendo a las mujeres que deben de vestirse. Es por esa razón también que Pablo le dice, no se vistan así, que no sean vistas como prostitutas. Por otro lado, Pablo no permite que la mujer enseñe porque la iglesia en ese momento estaba en un contexto cultural muy diferente, donde si había una mujer por la calle hablando, era mal vista. Podían decir, es una prostituta. Entonces, en ese contexto, Pablo les dice, no enseñen. Eso no significa que la mujer no desempeñaba un papel de maestra, como lo veremos ahora. Por otro lado, los versículos continúan en el contexto, porque Adán fue tomado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Uno podría pensar, qué palabras tan duras de Pablo. Y la verdad es que Pablo no está recriminando a la mujer que fue la que cayó primero en pecado, porque después de todo, tanto ella y Adán pecaron. Lo que Pablo aquí está diciendo o está recordando las promesas de Génesis. ¿Y qué nos dice en el contexto histórico? Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que Pablo le está diciendo a las mujeres es que recuerden que Dios ha establecido un orden de autoridad. Este orden de autoridad pone primero al hombre y luego a la mujer, no en un papel de valor, sino de autoridad, porque Dios mismo dice, no hay pobre, no hay rico, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer en su posición delante de Dios. Pero en cuestión de autoridad y sujeción, la mujer está sujeto a su marido. Claro, ¿y el marido es libre de hacer lo que quiere? No, el marido está sujeto a Cristo. A eso también se tiene que enseñar siempre. Y en el versículo Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pablo también les recuerda a la mujer
que tienen una promesa que por medio de la mujer vendría el Salvador, y ellas tienen una enorme responsabilidad de educar a los hijos para que busquen a Dios. Finalmente, no debemos leer este pasaje como una barrera para el trabajo de las mujeres en la iglesia. Por el contrario, las mujeres han desempeñado un papel muy importante en la evangelización. Miremos este ejemplo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, es decir, que hablaba muy bien, poderoso en las escrituras, conocía mucho. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, es una pareja de esposos, le tomaron aparte, le dijeron: Apolo, un momentito, queremos hablar contigo. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tanto Priscila y Aquila enseñaron a Apolo. Son dos maestros. ¿Ves aquí el papel del varón y la mujer como maestros? También la palabra de Dios nos dice en Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en otro versículo nos dice que las ancianas enseñen a las jóvenes. Entonces no se está desprestigiando el valor o el trabajo de la mujer como maestra, pero siempre en sujeción a su marido, y así como su marido debe estar sujeto a Cristo. Es por eso que el contexto es muy importante. Veamos ahora otro principio más. Interprete la Biblia en su sentido normal, no literalmente, ni trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. Por ejemplo, en este canal tenemos el significado de los números en la Biblia, donde estudiamos los significados de los números. Por ejemplo, el número 10 significa un conjunto completo o total. Los 10 mandamientos, un conjunto total de mandamientos. O las 10 plagas de Egipto significan un conjunto completo de plagas. No significa que cada vez que aparezca el número 10 tiene ese significado. No debemos espiritualizar o buscar significados en todas partes. Tampoco ese significado se debe atribuir a otros contextos fuera del bíblico. Por ejemplo, estoy soñando que vi 10 carros, entonces, ¿qué significa? No tiene nada que ver con eso. Debemos entender el sentido normal de la Biblia, y este principio tiene que ver mucho con los siguientes, así que te animo a que los escuches. El otro principio es: la Biblia se interpreta a sí misma, y esta es la regla de oro. Con esta regla uno va a poder determinar o decirle a los falsos maestros o que traen revelaciones externas o pensamientos humanos: no, la Biblia basta para interpretar o conocer todo lo que Dios quiere que conozcamos, porque es cierto, hay cosas que aún están ocultas. Y se debe comparar un pasaje con otro. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender el texto. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Por ejemplo, Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Son palabras de Pablo. En este versículo, si leemos el contexto, lo que habla antes, pues no habla nada de estas marcas, y lo que habla después tampoco dice nada, porque este es casi un versículo final. Entonces, ¿qué significan estas marcas? ¿Son cicatrices reales, físicas? ¿O estas marcas representan una señal como distintivo de creyente? ¿O estas marcas significan un estigma? Estigmas son aquellas apariciones sobrenaturales de las marcas de Cristo, como heridas en las palmas de las manos, en el costado, en los pies, en la cabeza. Pues como no sabemos nada más en el contexto, vayamos a lo que nos dice la Biblia a este respecto. Y es que 2 Corintios 4:10, Pablo dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está diciendo que él lleva en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, como si esto fuera una señal, es decir, no una marca real, sino un distintivo de creyente.
Pero vamos a analizar más. Encontramos 2 de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, dice Pablo, y lo dice fuertemente como si estuviera loco, porque él se considera que es más ministro de Cristo, porque narra: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago. Entonces Pablo está hablando no de las marcas como señal distintiva de un cristiano, sino de las cicatrices que le ha dejado todos esos azotes. Y nada tiene que ver aquí las marcas como estigma, apariciones de estas heridas semejantes a las heridas de Cristo, que son pura superstición y charlatanería. Finalmente, el último principio: tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérbole, etc. cuando usted va a interpretar la palabra de Dios. No todo es literal. Por ejemplo, las metáforas, que es expresar una realidad o concepto por medio de otra realidad o concepto. Por ejemplo, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa cuando Jesús dice yo soy el camino? Y vayamos a la idea del camino. Un camino, para caminar por él, tiene un inicio. El inicio del camino en Cristo es nuestro reconocimiento de la necesidad de él. Un camino tiene una trayectoria, tiene un rumbo. Ese rumbo o ese andar es el camino de consagración, porque en Cristo no podemos caminar sin santidad. Y finalmente, todo camino llega a algún lugar, tiene un destino. Ese destino es la reconciliación con Dios. Eso es una metáfora. Los elementos, la realidad o concepto del camino nos hablan del concepto o la realidad que Jesucristo está diciendo acerca de él. También en la palabra de Dios encontramos la figura literaria símil. Un símil es una comparación entre dos ideas o acciones para dar una idea viva y eficaz de una de ellas. Por ejemplo, Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí la palabra de Dios se está comparando con el fuego y con el martillo. Una característica del símil es que va acompañada muchas veces de la palabrita como fuego que consume. ¿Y qué consume? Pues consume la paja, pero no consume el oro. Es decir, pone a prueba todas las cosas. Y como martillo, que destruye o que quebranta la piedra. En otras palabras, la palabra de Dios destruye todo pensamiento humano y consume toda falsa enseñanza. Ahora vamos a responder las preguntas de conocimiento previo. ¿La Biblia es la única guía confiable para mi vida? Así es, verdadero. Es la única que te va a ayudar a reconocer qué es verdad y qué es falso. ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? Falso. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. Debemos juzgarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse totalmente verdadero. No nos engañemos siendo solamente oidores, sino también seamos hacedores de la palabra de Dios. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar 2 de Timoteo 2:15 y te pido que leas también 2 de Corintios capítulos 8 al 13 y Salmos 172. Y esta semana pide a Dios que te ayude a encontrar una iglesia fiel y verdadera si es que no tienes una, y que te dé sabiduría para interpretar correctamente las escrituras, para que no te engañen y puedas también enseñar a otros. Gracias por escuchar esta lección. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. También te animo a que veas los videos de esta lista de reproducciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 13. Bendiciones.